dos tipos de presentaciones. La primera va a estar a cargo del doctor Gustavo Villasmil, conocido por todos nosotros, médico internista de nuestra institución. También es médico internista de la cátedra B del Hospital Clínico Universitario, donde también es profesor tanto de pregrado como posgrado. Él fue secretario de Salud de la Gobernación de Miranda. Y bueno, nuestro compañero, amigo del gimnasio. Y bueno, Gustavo nos va a hablar un poco, va a hacer una semblanza sobre el doctor José María Vargas, a quien debemos la celebración de este día, por quien se hizo la celebración de este día. Posterior a la culminación del doctor Villasmil, vamos entonces a esperar un momento porque tenemos que hacer algunos arreglos en la sala por las exigencias de Laureano Márquez, que va a hacer su presentación a las 6 en punto. Eso fue lo que nos pidió, pero nosotros necesitamos por lo menos una media horita antes, unos 20 minutos antes para preparar el salón. Gracias. Adelante, Gustavo, el micrófono es tuyo. Bueno, un gusto de verdad aquí coincidir con amigos de muchos años, en un caso de muchos. A propósito de un tema que forma parte de mis preocupaciones y ocupaciones habituales. En un país con un drama identitario como el venezolano, yo como médico y como venezolano siento una profunda necesidad de reivindicar un Vargas nuestro. Voy a referirme brevemente ahora. En Venezuela tenemos la propensión, todo Iberoamérica, pero en Venezuela, cara, ¿de qué manera? Tenemos la propensión a poner a la gente en unos olimpos tan altos que después no los vemos más nunca. Y lo cierto es que hay Estado Vargas, Escuela Vargas, Hospital Vargas, municipio Vargas, muchas cosas, pero Vargas no tiene que ver absolutamente nada con la vida de ninguno de nosotros. Y me parece que ese es un lujo que no puede darse en un país como el nuestro en estas circunstancias y una medicina viviendo las circunstancias que vive la medicina nacional. De manera que este es un modestísimo esfuerzo por tratar de recuperar a Vargas para nosotros, que no estamos en el Olimpo, sino aquí abajo, en la perspectiva de su legado médico como académico, como hombre de Estado y como republicano, muy importante. Sobre todo por los días que vivimos y los días que vamos a vivir. Para ello, yo les propongo un breve paseo por la historiografía y sus problemas. La historiografía es la historia que está escrita en los libros. Bueno, hablar de esto en presencia del profesor Godoy es un poco difícil porque es un estudioso y una autoridad en este tema, pero es necesario referirnos a algunos aspectos en este sentido, porque eso nos trae el problema de los mitos fundacionales y el caso de Venezuela es verdaderamente para publicar en un case record en este sentido. Porque de ahí surge el culto a Bolívar y del culto a Bolívar, pues de otro modo, surge el culto a Vargas, del cual todos de alguna manera somos partícipes. Y esto hay que ponerlo en su sitio porque resulta que, a propósito de eso, que por esta opinión muy antigua que atribuye a Vargas la paternidad de la medicina venezolana y que sí que eso no es así, porque la medicina venezolana es un acervo que viene de bastante antes, viene de casi 2 siglos y medio. Y por cierto, te acuerdo que nosotros lo sepamos porque nosotros somos los guardianes de preservar ese acervo para entregarlo a los que vengan detrás de nosotros. De modo que, hechas estas aclaratorias preliminares, entonces vamos a tratar de recuperar a Vargas para nosotros en su legado, repito, como médico, como académico, como hombre de Estado y como republicano, para ver si podemos abrigar algunas reflexiones útiles que nos podamos llevar a casa. Fíjese, cuando hablo de la historiografía, que es la historia que está escrita en los libros, la que nos estudiamos pues para pasar en bachillerato, etcétera, eso tiene una serie de problemas, sobre todo relacionados con los mitos fundacionales. Es un problema muy antiguo que viene de la época de la llamada Pax Octaviana, la paz de Octavio Augusto, el primer emperador de Roma. Muere Marco Antonio, el último gran triunviro, el novio de Cleopatra. Esa aventura le cuesta la vida. Roma había pasado 30 años en guerras civiles entre los triunviros, lo cual marca el fin de su gran república.
Y surge en consecuencia la necesidad de nombrar al último que quedó, que fue Octavio Augusto, que no era el mejor general, pero era el más inteligente de todos, putista político, lo nombran Princeps Imperator, entonces, o sea, emperador, y empieza la etapa que conocemos, que vemos en televisión, que es la etapa del imperio, que no es, por cierto, la más gloriosa de Roma. Entonces, bajo el imperio de Octavio, la Pax Octaviana, una de las primeras cosas que dice este hombre, que era un político muy hábil, es que, mire, aquí necesitamos resolver tres necesidades básicas como sociedad. Primero, necesitamos un relato inteligible sobre nosotros mismos. Como uno, quién es mi papá, quién es mi mamá, para uno más entenderse en el universo. Eso Roma no lo tenía, al menos no oficialmente escrito. Además, ese relato debe dar origen a un mito fundacional que nos justifique. Aquí lo tenemos, hijos de Bolívar, de Guaycarí, que todo un poco, que no las pasamos en eso. Y además, ese mito tiene que honrarnos, tiene que ser algo de lo que nos sentamos orgullosos. Por eso cuando vamos a Roma, la ciudad eterna, pues encontramos a Rómulo y Remo, los dos muchachitos amamantados por la loba. Esa es la fundación mítica de Roma. ¿Y por qué son dos muchachitos y no son tripochos? Bueno, porque Roma es la unión, la Roma cultural entre Lacio y Etruria, latinos y etruscos, entonces por eso son dos muchachitos. Bueno, entonces a partir de esa simbología, Roma, que ahora en un imperio, empieza a crear una idea, una historia, un cuento, una narrativa sobre sí misma que todo el mundo compró y se creyó. En Venezuela hicimos algo bastante parecido. Y además lo escribimos en uno de los libros, me permiten con todo respeto, pero probablemente más tóxico jamás escrito en Venezuela, que es la famosa Venezuela Heroica de Eduardo Blanco, que yo la di en primaria. Cuando usted lee Venezuela Heroica, quien hacen las batallas no eran hombres, no eran seres olímpicos, semidioses, hombres indespeinables, sin defectos, sin tacha. La realidad nos enseñó mil veces que eso no era así, pero nosotros necesitábamos crear un mito fundacional y esta obra nos lo entregó, nos lo propuso. Y de ahí pues toda esa narrativa épico-guerrera que es muy propia de los venezolanos. Entonces en Venezuela hay Plaza Paz, Plaza Bolívar, Plaza Miranda, no hay una Plaza Juan Germán Rosso, no hay en Caracas. No hay un monumento al Nordo Gabaldón en toda Venezuela, probablemente salvo allá en Maracay, en la Escuela de Malharología. No, es que eso no cabe aquí, porque la patria la hicieron los guerreros, eso es lo que dice la historia oficial. Por eso yo creo que este es el tipo de planteamiento que en Venezuela tenemos que revisar críticamente, porque esa es la narrativa que nosotros compramos y la tenemos metida ahora hasta en la sopa. Y esta historiografía dio origen a lo que este muy querido profesor, hemos tenido la fortuna de estar en sus cursos, Germán Carrera Damas, aún vive, plasma en este libro, probablemente uno de los libros más importantes escritos en Venezuela en muchos años, 1971, El culto a Bolívar. No tengo que entrar mucho en detalle sobre las características de ese culto, porque, repito, lo tenemos presente en todo momento, lo tenemos vívido. Y del culto a Bolívar, pues como les he dicho, por cierto, hay que decir que el culto a Bolívar tuvo dos grandes sumos sacerdotes. El primero, Antonio Guzmán Blanco, a la moneda le puso Bolívar. Y el general López Contreras, cívicas bolivarianas, etcétera, etcétera. Una falange bolivariana de muchachitos escolares en los años 30. De manera que el culto a Bolívar tuvo su sumo sacerdote entre nosotros. Y del culto a Bolívar, pues no hay sino que un paso para llegar al culto a Vargas. Esta fotografía, como dice aquí el crédito, cortesía de la audaz lente del doctor Enrique Porta, que fue a la academia. Yo he tenido la oportunidad de ver esto, pero debajo del óleo de Vargas, esta es la máscara mortuoria. O sea, cuando se muere Vargas, con una especie de yeso le hacen una cara para tener un poco la cara, porque nosotros no podemos sino tener un ícono de aquella figura que es objeto de nuestro culto, y ahí lo pusimos. Racetti tiene uno igual. Entonces, ¿en qué deriva el culto a Vargas? En decir, por ejemplo, que Vargas es el padre de la medicina nacional. ¿Eso no es verdad? Y el otro aspecto es que es el Hipócrates venezolano. O sea, aquí ni antes ni después habrá algo, ni hubo algo similar o alguien similar comparable a Vargas. No es verdad. En puridad histórica, documento humano. De modo que hay que decir, para poner las cosas en su sitio, que la medicina venezolana es un acervo que viene de muy lejos. Y aquí hay que agradecer el hecho de haber
enseñado medicina y ejercido medicina y seguir en ello, nada menos que a la Ilustración española, de la que yo particularmente en lo que me toca me siento sumamente orgulloso. Nosotros no somos hijos de la Ilustración anglosajona, con todo el respeto. Nosotros somos hijos de la Ilustración hispana, que por cierto fue muy biomédica. La Ilustración escocesa fue muy económica, la Ilustración estadounidense fue muy política. La hispana fue muy biomédica, porque la idea de vacuna en el mundo la inventaron y la generalizaron, la universalizaron los ilustrados españoles. La expedición de la vacuna de Balmis, por ejemplo. Eso hay que decirlo, porque ahora da pena hablar español en el mundo. Tenemos que esconder bajo la alfombra nuestro espíritu hispano. Mal negocio. Es un acervo muy rico, que al contrario hay que mostrar con orgullo, porque en lo atinente a la medicina nos dejó la cátedra de prima de medicina de 1763. Por eso es que ciertas experiencias por ahí en materia médica no cuajaron, porque vinieron a insertarse en un ser, en un orgánico, valga decir, en una tradición médica que data de esta fecha. Por lo menos, cuando se funda la cátedra de prima de medicina, que es la antecesora a nuestra facultad. Y se llamaba cátedra de prima porque las clases eran en la mañana. Yo creo que esa cosa médica de que la revista a las 6 de la mañana, eso pasó mucho en los hospitales, que todo es de mañana, yo creo que viene de ahí. Que las clases eran amaneciendo prácticamente. 1777, Real Protomedicato de Caracas, que era una especie de Ministerio de Sanidad, pues si se quiere. Fundado el mismo año en que se funda, en que se crea la Capitanía General de Venezuela por obra del primer venezolano. ¿Y el primer venezolano quién fue? Su Majestad Carlos III. Cuando ustedes vayan a Madrid, que están ahí en la Puerta del Sol, que está la estatua ecuestre de Carlos III, que haganle una reverencia. Ese señor inventó a Venezuela. Y además le puso esta institución médica, por cierto, la Constitución del Protomedicato de Caracas, el texto es igualito al de Lima, La Habana, México, igualito, lo único que cambia es el nombre de la ciudad. Los ilustrados españoles tenían una idea de concepto, de política universal también en materia sanitaria. Bueno decirlo, porque de ahí venimos nosotros. Se crea la medicatura de ciudad. Eso es que, mira, a mí me mandaron de rural para la medicatura de Río Chico. Eso hace como 100 años que no se usa ese término en Venezuela para referirse a los ambulatorios rurales urbanos. Pero nosotros seguimos hablando de medicatura. ¿Por qué? Porque en nuestro inconsciente, arquetipalmente hablando, la idea ilustrada sigue viva. Entonces a mí me mandaron a la medicatura de Río Chico y a Julio Castro a la de Maturucú. Y ya no se llama medicatura, se llama AR-1, AR-2. Pero viene de un concepto de para que vieran a la gente. Y finalmente la Junta de la Vacuna, que fue la primera que entendió que había que vacunar masivamente a toda la población, variolizarla, que era lo que se hacía de acuerdo a la técnica de Jenner, y por cierto, es una de las grandes proezas sanitarias de la historia de la humanidad, hecha por gente que hablaba español como nosotros. Los anglosajones no creyeron en eso. Por eso en Venezuela no hay antivacunismo. ¿Quiénes son los antivacunas en Venezuela? Los tipos que fueron para Miami. Venezuela, esa cultura no prendió nunca, porque Venezuela nació vacunándose. La Venezuela sanitaria empezó vacunándose. Entonces, desconocer esto para decir que no, que es que la medicina en Venezuela empezó con Vargas, es no hacerle un favor a nuestro homenajeado de hoy. ¿Por qué? Porque es falsear la verdad histórica. Dicho esto, hay que decir por qué tenemos que agradecer el legado que nos deja Vargas, y empecemos al primero, su legado como médico. Fíjense, Vargas se gradúa en filosofía, de bachiller en filosofía en el año 3 y en el año 8 ya era doctor en medicina. Y aquí está un listado brevísimo de las tesis de grado que tuvo que defender Vargas para doctorar, para primero graduarse como licenciado y luego como doctor en medicina por la antigua Universidad de Caracas. Este hombre se ocupaba desde aspectos que van a la crítica a la obra de William Cullen. El libro se llamaba Principles on Medical Materia, era como el Harrison de la época, escrito por William Cullen, médico escocés. Vargas le escribió una crítica. Pero además se ocupó de la hemoptisis, se ocupó de las neurosis, se ocupó de la función cerebral, de la fisiología del cerebro, conforme cabía en un médico ilustrado.
En otras palabras, eso de decir que esto era una pila de chamanes que estaban así haciendo medicina tradicional, eso no es verdad. Y como decía el maestro Ricardo Archila, en Venezuela, por eso no hay tradiciones médicas precolombinas que reivindicar. Eso será en México, en Perú, aquí no. Aquí nadie va a llámeme un chamán, no, llévame por un pediatra. Eso no es gratis, eso se debe a que la idea ilustrada en Venezuela en materia médica caló y caló profundo. Usted no ve madres de niños leucémicos manifestando frente a María Leonza, van para el ministerio. Usted ve a los capitanes guaraos pidiendo vacuna antisarampiónica, MMR, no llamando a sus dioses derrotados. ¿Eso es obra de quién? De la ilustración médica española que tuvo en Vargas su culmen. Y eso hay que reconocerlo a la hora de evaluar su legado histórico. Como médico ya graduado, Vargas va a Cumaná, que en el año 12 sufre los embates del terrible terremoto de ese año, que acabó con Venezuela desde el Tocuyo hasta Cumaná, pasando por Caracas. Posiblemente el más grave desastre nacional sufrido por Venezuela. Y él ahí tiene una labor muy destacada como médico. Y pues se fajó, tratar a las víctimas, etcétera. Lo cual le valió el ser luego reconocido en una posición pública en la corporación legislativa que se creó en Cumaná con motivo de la independencia. Razón por la cual a la caída de la Primera República lo ponen preso. En 1813, después de la campaña admirable, Bolívar lo libera y él se marcha a Edimburgo a seguir lo que pudiéramos decir un cierto programa de posgrado, si es que se podía hablar de esos términos. Ahí se entrena en cirugía, era sobre todo un anatomista dedicado a la anatomía quirúrgica y a la cirugía. Estudió botánica, porque la botánica era la farmacología de la época. Y hay que decirlo, lástima que no están aquí mis amigos, pero estudió ontología. ¿Verdad que los ontólogos tendrían también un pedacito que reclamar aquí? Y es justo que lo... ¿Quién vino? Ah, aquí está Galú, por Dios. Hay que decirlo, usted tiene que decir esto. Te va al decanato de odontología y está una prótesis parcial removible, la tienen ahí en exhibición, en una urna de cristal que pertenece al doctor Vargas. Por cierto, una tecnología que me dicen los expertos bastante avanzada para la época. Vargas, después de ya prácticamente consolidada la República, un par de años de Carabobo, llega a Puerto Rico al año 19, esto es lo que no le perdonan a los militares. No, que no estaba haciendo la guerra, bueno, estaba practicando la medicina y viviendo como nosotros, viviendo del ejercicio médico. Tiene una labor ahí destacada y regresa a Venezuela en el año 25, a 3 años de la batalla, 4 años de la batalla de Caracas. 2 años más tarde se crea la Facultad Médica de Caracas, ya no es la cátedra de Prima, sino la Facultad Médica de Caracas, en la cual buena parte de los aquí presentes somos egresados. Y esto es muy importante y quiero detenerme en esto porque es lo que tenemos que deberle, el tributo que le debemos al Vargas académico. Al redactarse los estatutos republicanos de la Universidad Central, que ya no Universidad Real y Pontificia Universidad de Caracas, sino Universidad Central de Venezuela, se pone fin, ya con Vargas rector, a un principio que se llamaba de vista et moribus, en virtud del cual el doctor Higuerey, no me lo gradué, está muy negrito. La doctora a ver, ¿quién puedo decir aquí? Que sea un caso, Tófani, mujer no entra aquí. Judío, menos. Aquí había que ser blanco y de buenas costumbres para poder poner un pie en la universidad. ¿Qué hace la Universidad Republicana? Y todos nosotros somos sus hijos, sus egresados. Dicen, eso no es así. Aquí estudia y se gradúa el que pase los exámenes y presente con éxito una tesis de grado. Si es negrito, si es mujer, si es judío, si es anglicano, distinto, porque bajo las leyes de la República, la isonomía, la norma igual para todos, ninguna diferencia prela sobre los requisitos que en sus constituciones establece, en este caso la universidad, para emitir un grado. Parece cosa menor, pero es en razón de ello que cuando nosotros nos graduamos, ¿qué nos dice el rector? En nombre de la República y por autoridad de la ley, le confiero el título de médico.
no en nombre del rey. Usted se gradúa en España y dice, don Felipe VI le da el título. No, aquí no, aquí es la República. ¿Y por qué? Porque usted no sé si era bonito o feo, hombre o mujer, se lo confiere porque usted cumplió con los requisitos establecidos en sus constituciones para acceder al grado universitario. Parece cosa menor, pero de no haber sido una realidad este principio, pero me permito, creo que no exagero, más de la mitad de lo que estamos aquí presentes jamás habremos podido ni siquiera soñar con poner un pie en la universidad. Eso hay que decirlo, porque esa es la grandeza, la belleza de la República. Vargas además fue hombre de Estado importante, es constituyente en 1830, el Congreso de Valencia después de la Cociata, el que separa a Venezuela de la mal llamada Gran Colombia. Ahí, acto seguido, cofunda la Sociedad Económica de Amigos del País, que era una especie de dividendo voluntario para la comunidad, no sé si estoy exagerando. Ustedes se acuerdan de Pro Venezuela hace muchos años, era una cosa. Era un equipo de gente estudiosos, de mentalidad claramente ilustrada, de muy buena voluntad, que se dedicaban a pensar las posibilidades que podía tener un país destruido por la guerra. La guerra de independencia de Venezuela fue lesiva como en ninguna otra parte de América. Acabó con este país. 100 años más tarde, 1930, Venezuela aún no llegaba a la renta que producía, el Producto Bruto que producía en 1810, cuando empezó todo este chiste. Esto es el grado de destrucción que hubo en Venezuela. Entonces, que aquellas mentalidades ilustradas se dedicaron, bueno, ¿para qué podemos hacer en Venezuela? ¿Qué podemos sembrar? ¿Qué tipo de cultivo? ¿Qué tipo de programa tenemos que tener en la universidad? Esta institución se dedicó, con Vargas a la cabeza, a generar ese tipo de estudios. De ahí es electo presidente en el 1835 y aquí empieza este es el otro gran tema en el que yo quiero insistir. Porque ese mismo año la revolución de la reforma lo derroca. ¿Y quiénes eran los jefes de la revolución de la reforma? Respuesta. Los militares de la independencia que creían que el poder no podía ser puesto en manos de un doctorcito que se ponía enfermo en 1819 cuando nosotros estábamos en Carabobo, en Pichincha, Boyacá. Nosotros tenemos que cobrar esas prestaciones. Nosotros somos los que estamos llamados por naturaleza a conducir a la República porque nosotros fuimos los que echamos plomo en los campos de batalla. ¿Es esa mentalidad extraña al momento venezolano que vivimos? Os dejo esa pregunta. Esa percepción en virtud de lo cual lo militar encarna la nacionalidad, eso fue la que tuvo a Vargas, que sin embargo no renunció. Vargas sale exiliado a la isla de San Tomás, que era una isla en aquel momento bajo administración danesa, siendo presidente. No renunció. Por supuesto, con un fusil te vas. Yo soy el presidente. Te está expulsando al presidente. No salió corriendo. Eso también hay que decirlo. Porque aquí para dar carrera hemos visto mucho uniformado. Vargas no. El general Páez, el único general civilista que conoció este país, lo repone en la presidencia de la República. Hay una segunda presidencia mucho más breve, tras lo cual pues Vargas renuncia, porque Vargas entiende que no puede contra la tragedia venezolana que aún vivimos, que es aquella en virtud del cual este país, primero que país, fue un ejército. Quiero que sepa que nosotros estamos todavía entrabados en ese debate. Y termina sus días, después de haber sido presidente de la República, como director nacional de instrucción pública, un poco el jefe de las escuelas primarias, y como profesor de anatomía y cirugía en la UCB. ¿Te ha visto eso en un expresidente venezolano? Que terminó la presidencia que ir para las Naciones Unidas, más arriba, yo me vuelvo a mi casa a enseñar anatomía y enseñanza. Esta es la grandeza del hombre de Estado que entendió que el servicio del Estado se presta a usted sin más honra que el haberlo prestado, termina y se va para su casa. Ese problema no lo tenemos resuelto aquí en Venezuela. Pones al presidente, pues no hayas qué hacer con él. El hombre de Estado, aquí está la famosa, esto es de Edo, una caricaturización del el famoso encuentro con Pedro Carujo. Le dice, renuncia, presidente, porque el mundo es de nosotros los hombres fuertes. Y eso no, papá. El mundo es del hombre justo y honrado. Esa es la diferencia entre aquellos y el doctor Vargas. Entonces yo tengo que llamar al Hipócrates venezolano, eso no es verdad. Yo tengo que llamarlo el hombre que supo decirle un tipo que lo agarró con un sable
Usted está equivocado. El mundo no es de los fuertes, de los echadores de plomo, de los repartidores de culatazos. El mundo es del hombre justo. Porque al así hacerlo, se convirtió en el primer venezolano en plantar cara a lo que otro gran historiador, ya fallecido, el profesor Manuel Caballero, bien llamó la peor de todas las pestes que han caído sobre Venezuela. La peste militar. Qué virulento. Y aquí está. El primero que dijo eso no es así fue este grande hombre, cuyo natalicio conmemoramos hace unos pocos días. Y del hombre de Estado al republicano irreductible. ¿Qué es la república? La forma de Estado en virtud de la cual no es un hombre, no es una voluntad la que nos rige, son las leyes y las instituciones. Cualquiera que sea su titular. Es un concepto sencillo, muy poderoso. Qué lejanos estamos todavía de él. El 24 de enero de 1848 aparece en Venezuela posiblemente uno de los hechos más nefastos de toda nuestra historia. Creo que no nos hemos repuesto. Que fue el asalto al Congreso ordenado por el general Monagas para reprimir a una legislatura que se negaba a reformar la Constitución para que él siguiera siendo presidente. La orden fue muy clara. La tropa le cayó a bayonetazos a los parlamentarios. Y entre las muchas víctimas que hubo, tuvo este gran venezolano, uno de los venezolanos más importantes de nuestra historia, un prócer civil. No es un hombre de chaquetera ni de sapo. Refiero a Santos Michelena. El hombre que inventó un concepto muy interesante en Venezuela, el concepto de hacienda pública. Los reales del presidente son del presidente, los de la república son los de la república. Eso no se puede mezclar. Eso no está claro aquí. ¿O lo está? Un gran venezolano, una herida, lo que he leído que fue un trauma penetrante toracoabdominal. Bueno, se lo llevan a la legación inglesa, que era la embajada, que era el hospital, y ahí lo atiende Vargas. El Santos Michelena muere meses más tarde, sabrá Dios cómo, en el mes de marzo de ese año. Entonces ahí tenemos al doctor Vargas, que habiendo sido rector, que habiendo sido presidente de la República, no la pensó dos veces para lavarse las manos con lo que había en esa época, según la técnica de Lister, pero que todavía no estaba popularizada, para prestar la mejor asistencia quirúrgica posible a este gran venezolano, sacrificado de una manera tan salvaje por la militarada. Venezuela nunca se recuperó de esto. O es la primera vez fue la última vez que Venezuela vio cómo se invadía con fuerza militar una cámara parlamentaria. ¿Qué reflexiones hechas estas consideraciones quisiera yo proponerles para llevar a casa? Primera es recordar y honrar a José María Vargas como el modelo de médico fajado. Importante reivindicar. Porque el médico abnegado y fajado prácticamente ha terminado siendo el de la partida. No. Y creo que la experiencia vivida tras el terremoto de 1812 en Cumaná así lo manifiesta. El médico que está donde se le necesita, independientemente de las circunstancias. Creo que es necesario y útil recordar y honrar a Vargas como el modelo de académico que antepuso el mérito adquirido estudiando, hermanos y colegas queridos, al de toda la vida en Venezuela, que fue, y parece que sigue siendo, que ser hijo de. No, usted no se gradúa aquí por ser hijo de. Usted se gradúa aquí porque pasó los exámenes, los parciales, los finales, pasó las pasantías y prestó una tesis de grado. Si no, no hay grado. Esto es importante porque ahorita en la facultad hay un zaperojo con eso. Es un individuo que cree, no, yo vine. Entonces tiene que graduarme. No, hermano, aquí no se pasa por asistencia. Aquí desde los tiempos prerepublicanos hay que pasar los exámenes y hay que rendir examen frente a un jurado. Si no, no te gradúas. Seas hijo de quien sea. Y por eso, en la hermosa aula magna, los que somos de ahí, pero también el Paraninfo de la aula, te gradúan en nombre de la República y por autoridad de ley, no por la gracia, favor o dádiva de nadie, de rey o papa alguno. Muy importante. Creo que es necesario recordar y honrar a José María Vargas como modelo de probidad de hombre de Estado. Insisto en esto. Es el hombre de Estado que sabe honrar su investidura
venga quien venga con lo que traiga en la mano. Esto es importante. ¿O es que aquí no hemos visto a muchos hombres de Estado correr para el baño cuando la cosa se pone dura? Pero vimos. Pero además, el hombre de Estado que supo entender la función pública como servicio. Usted no es presidente o ministro para usted resolverse, sino porque usted presta un servicio a la República. Termina su servicio, señores, buenas noches, yo me voy para mi casa. En mi caso de Vargas, a mi cátedra, a mi servicio, a operar gente y enseñar anatomía. Y punto. Y no hay más honra que esa. Es esa la realidad venezolana. Entonces creo que tenemos un ejemplo de altísima pertinencia referirnos a Vargas también en este sentido. Finalmente, recordar y honrar a Vargas como modelo de hombre republicano, de repúblico. República en latín es res pública, res en latín es cosa, no es necesariamente vaca, objeto, o sea, una cosa. La república es la cosa pública, la cosa que es de todos los que estamos aquí. Entonces, si la república es de todos, yo no te puedo imponer a ti algo que no esté en las leyes, porque eso es tiranía. ¿Suena familiar esta reflexión? Esta reflexión es muy vívida en la Venezuela que vivimos, porque ante el asedio a la república, por el militarismo, la peor de las enfermedades sufridas en Venezuela y que todavía sigue en evolución, el doctor y cirujano supo oponer la legitimidad de las instituciones republicanas. Eso a mí me honra como venezolano y como... Dicho esto, entonces creo que tenemos, queridos amigos, elementos para reclamar la presencia de un Vargas nuestro. ¿Por qué no tenemos, Francis, algo que recuerde a Vargas? Un retrato. Yo tengo un retrato de mi mamá en la casa. Mi mamá está en el cielo, pero yo la veo y digo, eso para mí conecta con cosas. Tengo un retrato de mi graduación, están los panas. Yo hace tiempo no veo, pero eso conecta conmigo. ¿Por qué no? Si nos referimos a Vargas. Tengo esa propuesta. Porque el Vargas nuestro no está en los panteones, ni está en las tumbas, ni está en las estatuas, está en las cosas de todos los días. Y por eso yo quiero aquí reivindicar este texto del poeta de este pueblo, que es Andrés Eloy Blanco, en un bello texto que se llama Vargas Albacea de la Angustia, del año 47, lo pasado, donde dice esto: es hora de nacer, o la hora de nacer es la hora de nacer la obra. Esto es importante porque hay gente que puede pasar por el canal vaginal o ser extraída a través de una cesárea segmentaria, pero nunca nacer, porque nunca dejó obra. Vargas nació porque dejó una obra, que es a lo que me he referido brevemente en estos minutos. Es mío, dice el hospital, reclama Vargas. Es mío, dice la muerte, porque al fin y al cabo ya lo enterramos. O es mío, dice la historia, porque está en los libros. No, ni del hospital, ni de la muerte, ni de la historia. Porque el día en que un pensamiento de Vargas se realiza, es el presente el que grita, Vargas es mío, y entonces Vargas y su obra vuelve a nacer. Y esto es algo que nos toca mucho, a lo que tuvimos la fortuna en la vida de nacer la medicina en este lugar extrañable que recordamos con devoción y disculpen. De modo pues que, más allá de las estatuas y las flores, el panteón el 10 de marzo, y más allá del brindis y de la cosa formal, no, es reivindicar a Vargas en su obra, repito, como médico, como académico, como hombre de Estado y como republicano, porque ese es el que tenemos que traer a nuestra realidad y a nuestra medicina en un momento, queridos colegas, y eso lo sabemos todos aquí, en que esta sociedad remunera y reconoce más a un tipo que se pone a poner ozono por ahí que a un cirujano que se faja en un quirófano operando a un enfermo, o un intensivista que se faja con un enfermo complejo, crítico, para sacarlo adelante. Cuando eso ocurre, cosas tan sintomáticas como esa ocurren, es que nosotros tenemos que apelar a nuestros grandes valores. No olvidemos entonces, y termino, que el mundo y Venezuela habrán de volver a ser del hombre justo, aunque hoy nos parezca que todo lo contrario. Yo les doy las gracias por esta oportunidad y aprovecho para darles un abrazo a mis colegas el Día del Médico. Muchas gracias.
Bueno, gracias al doctor Gustavo Yesmil por su brillante, excelente y sentida disertación sobre nuestro recordado doctor José María Vargas. Así que bueno, otro aplauso para el doctor Irex.